Bueno, que Dios les bendiga a todos. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, y esta es la segunda parte del debate con el hermano judío Camilo Rubí, creo que es su nombre completo, Dios mediante, sobre si Jesús es el Mesías o no es el Mesías. El tiempo, la primera parte se acabó en su intervención de 10 minutos. Les recomiendo que vean la primera parte porque si no, no van a entender esta parte. Así que si están visualizando este video por primera vez, por favor no se olviden ver primero la primera parte. Entonces, lo que quedaría del debate sería mi intervención de 10 minutos y la intervención de Rubí de 5 minutos y la mía de 5 minutos para terminar el debate, Bueno, entonces, ¿dónde está mi teléfono? Voy a poner el cronómetro. Un momentico, chequear que se está viendo perfectamente. Perfectamente. Ok, si ya todo está correcto. Entonces voy a empezar ahora con 10 minutos. Bueno, primeramente él se basó estos 10, 12 minutos que él pasó, tuvo 12 minutos, en el pasaje de Daniel y el pasaje de Daniel 9 y Isaías 53. Entonces yo me voy a basar y me voy a centrar solamente en esos dos pasajes y veo perfecto que podamos discernir bien qué es lo que dice. Bueno, él dice que en el capítulo 9 del libro de Daniel, solamente Daniel estaba haciendo una oración, no es que Daniel no sepa cuándo el Mesías viene o cosas así, simplemente que está haciendo una oración por el perdón de los pecados. Esto es cierto, pero a esta oración se le suma una revelación de Dios, y es que viene un ángel a aportar revelación nueva, la cual Daniel mismo no entendía bien, sobre todo lo que es el Mesías. En el verso 21 dice bien claro, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces no solo era una oración, así que es incorrecto el análisis que le está haciendo, sino también es una revelación. Se le va a revelar a Daniel cómo es que viene el Mesías. Entonces, los judíos dicen que Jesucristo no trajo paz. Bueno, el Mesías no puede traer paz la primera vez que venga, porque si no, Daniel es un falso profeta. Dice en el verso 26, después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, así que lo matarán. Y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Primero pierde la vida el Mesías, así que si vamos en tiempo cronológico, el Mesías viene, no pone paz. El Mesías muere, no pone paz. Y detrás de la muerte del Mesías viene una gran guerra. Dice, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así que va a haber un periodo de tiempo de guerra, donde van a haber guerra y van a haber devastaciones. Así que no sé qué Mesías es el que espera el pueblo de Israel. Están yendo a morir en sus pecados por causa de no aceptar al siervo sufriente de Jehová. Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, a él sea toda honra y toda gloria, porque es el único que cumple las escrituras. Él vino, él murió y destruyeron el templo, conforme a la escritura de Daniel. Ahora, luego se basa en Isaías 53 y él sigue diciendo que esto es Israel y no una tercera persona, lo cual no tiene base ninguna. Y él dio un montón de versos extras haciendo analogías, pero nosotros vamos a ir correctamente cómo se debe estudiar la Torá, yendo verso tras verso a ver qué es lo que ella dice. Bien, primeramente en el verso número 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. ¿Quién lo escondió? El pueblo de Israel. Así que el siervo sufriente no puede ser Jacob, porque Jacob no puede esconder su rostro de Jacob. Así que la Biblia está hablando de que Jacob esconde su rostro de este Mesías, del Mesías príncipe.
dice, fue menospreciado y no lo estimamos. El pueblo de Israel, como mismo lo es Rubí, porque aunque él vive en España, es descendiente de sangre de judíos reales, el pueblo de Israel, la paz sea a Jerusalén, desprecia al Mesías. ¿Qué profecía más cumplida? Es más, si estamos hoy haciendo este debate, es porque esta profecía se cumplió, porque hay un judío despreciando al Mesías. No lo estimamos. Dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, pero dice Rubí que bueno, siguen habiendo enfermedades. Hay que entender de dónde surgen las enfermedades. Si vamos a Génesis 3:19, vamos a ver que las enfermedades y la muerte surge a partir del pecado. Lo primero que quita el Mesías es el pecado. Ahora, la humanidad tiene que ser juzgado. El día de Jehová está escrito tanto en la Torá, está profetizado en la Torá, que será terrible. Así que por la venida del Mesías no se puede quitar el juicio de Dios. Y eso es una mala interpretación que hace el pueblo de Israel. Inocente o intencionalmente, de manera pues apologética, vamos a decir así, porque muchos de ellos entienden que nada de esto que ellos dicen tienen base. Lo dicen tan solo de manera apologética para tratar de refutar al cristianismo. Ahora, dice en el verso número 6, todos nosotros, el pueblo de Israel, nos descarriamos como ovejas, a cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de Jacob, de todos nosotros. Así que el siervo sufriente de Jehová no es Jacob, no es Israel. No hay forma de decir que es Israel. Esto es algo completamente descabellado. Es decir, absolutamente descabellado, porque la Biblia es muy clara en este pasaje. Hay pasajes de la Biblia que entendemos que son difusos y confusos, pero este no es el caso. Aquí dice bien claro que Jehová cargó en el pecado de todos nosotros, lo mismo que enseñó Jesucristo, lo que enseñaron sus apóstoles, que los pecados son todos perdonados. ¿En quién? En el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puede ser Jacob. Mi hermano judío, la paz sea Jerusalén. No puede ser Jacob, porque Dios cargó en él el pecado de Jacob. Dice, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Por qué fue cortado? Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Si el Mesías que cree Israel existe, Isaías también es un falso profeta. Porque cuando venga el Mesías, Israel no lo va a recibir. Dice Isaías, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Su pueblo, el pueblo Jacob. Jacob se rebela contra el Mesías. Entonces ellos están esperando un Mesías que viene en poder, mas la Biblia dice que viene humilde montado en un burrito. Ellos están esperando un Mesías que da paz, mas la Biblia dice que este Mesías cuando venga y muera, no va a haber paz. La Biblia dice, ellos piensan, ¿verdad?, que el siervo sufriente de Jehová es Jacob. Pero ¿cómo va a ser Jacob si Jacob desprecia al siervo sufriente? No tiene base ninguna, mi amigo, mi hermano. Gloria sea al Señor. Hashem ilumine tu vida, realmente. Porque esto es, yo he debatido con muchas doctrinas, innumerables, inclusive con ateos. Nunca he visto un pasaje tan claro que sea negado con tanta fuerza. Nunca he visto, porque no hay forma de ver aquí a Jacob. Todo lo que la Biblia dice en Isaías 53 está hablando de una tercera persona. Isaías se pone dentro de Jacob. Nosotros no lo estimamos. Fue muerto por el pecado de nosotros. Isaías era un israelita. Mi amigo judío, mi hermano judío, era un israelita. Isaías representaba a Jacob. Es decir, si vamos a leer la escritura en un lenguaje que lo entendamos, en el verso 3 diría, y Jacob no lo estimó. En el verso 6 diría que él murió por el pecado de Jacob, como Jesús lo dijo. ¿A quién he sido enviado? A las ovejas de Israel.
Jesucristo todo lo que habló fue perfecto y en orden y en sintonía con la Torá, con todo lo que la Torá profetiza. Decir que Isaías está hablando de Jacob no tiene sentido, no se puede literalmente. ¿Por qué? Porque Isaías está hablando de una tercera persona. Así que esa tercera persona no puede ser Jacob, porque él se incluye dentro de los que lo desprecian. Se incluye dentro de los que por ellos el Mesías fue muerto, por los pecados de ellos. Por lo tanto, no existe forma de que haya otro Mesías, a no ser que Daniel sea un falso profeta, a no ser que Isaías sea un falso profeta. De hecho, los judíos no querían incluir a Daniel dentro de los libros canónicos, ¿verdad? Y eso lo deben saber, que hubieron grandes discusiones entre rabinos si Daniel era o no era dentro de los libros canónicos. Ahora, habría el pueblo de Israel que declarar que Daniel es falso profeta y que Isaías es el falso profeta. Porque Isaías dice que un hombre que es una tercera persona muere por los pecados del pueblo. Y Israel espera otra cosa. Israel espera un hombre en poder, un político, un primer ministro israelí, es decir, alguien que realmente ponga a Israel y le dé paz, lo cual es imposible si hay impiedad. ¿Por qué razón? Porque no importa cuán importante sea ese rey, va a haber guerra. Es que la misma concepción judía del mesianismo es obligado que haya guerra. Porque para que venga alguien en Israel y diga, este es el pueblo que va a mandar al mundo, tiene que enfrentarse a sus enemigos. De la única manera que no se enfrenta a sus enemigos es que la humanidad entera, no solo Israel, los gentiles también sean redimidos, como lo dice el Nuevo Testamento. Los impíos ya no están porque van a ser echados en el lago de la muerte eterna, y los gentiles que hemos aceptado a Yeshua, ¿verdad? A Jesucristo, al Mesías de Israel, entonces estemos en plena convencimiento de que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Es decir, la única forma que el mundo no puede tener guerra con Israel. Bueno, tomó 12 minutos, llevo 10:50. Por lo tanto, mi amigo judío, mi hermano, no existe forma de que el pueblo de Israel pueda negar que Jesucristo es el único que puede ser el Mesías, a no ser que desechen a Isaías, a no ser que desechen a Daniel, a no ser que desechen a Zacarías. Imagínense cuántos libros tendrían que desechar. ¿Amén? Entonces, yo lo voy a dejar ahí, está bien, 11 minutos con 20 segundos, y ahora va a tener Rubí 5 minutos. Por favor, deja abierto el micrófono para que me escuches cuando ya te pases de los 5 minutos, para evitar el error del primer tiempo. Bueno, a partir de ahora, entonces, ya puedes ya. Bien, de acuerdo. Esto que tú acabas de hablar ya te lo he demostrado en dos exposiciones, Daniel y el pueblo de Israel. Yo, si quieres, para que esto no quede duda, porque es un tema que a mí se me han quedado muchas cosas en el tintero, podemos tener un debate solo de Daniel 9 y Isaías 53, para que veamos si es como tú dices o como yo he explicado en el debate, que creo que ha quedado muy claro. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a compartir las citas bien una a una. Pero bueno, yo te invito a tener un debate, si quieres, de Daniel 9 y Isaías 53. Bueno, no me da tiempo a poder explicar esas cosas, así que quiero acabar yo mis 5 minutos diciendo que Yeshua dijo que él no era el hijo de David. Eso para empezar. Mateo 22, 42 al 45 dice: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es el hijo? Ellos dijeron: de David. Él les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, él como su hijo. Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Como vemos, no tuvo ningún problema en decir que no era el hijo de David. Como dice el Nuevo Testamento, Yeshua no tuvo un padre de carne y hueso, sino que el Espíritu Santo lo concebió.
Ahí, como hemos visto, las genealogías están llenas de errores. Por lo tanto, no puede ser el Mesías. Yeshua tampoco puede ser el príncipe de paz, ya que él dijo que no había venido a traer paz sino espada, en Mateo 10:34. Quiero que analicemos un texto porque esto no lo encuentro yo en las escrituras. Dice en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora yo te pregunto a ti, pastor, ¿conforme a qué Escrituras del Tanaj? Quiero que me saques un par de textos que digan que el Masías tiene que resucitar al tercer día o que el Masías tenía que morir por nuestros pecados. Yo quiero saber a qué Escrituras del Tanaj se refiere. Pablo de Tarso, otra de las supuestas profecías que cumplió Jesús en el texto del Tanán, dijo que le pusieran Emmanuel. Y Emmanuel no quiere decir Yeshua. Y también hay otro texto donde dice, ¿dónde está escrito en el Tanán lo siguiente? Y les dijo así, está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en el nombre de él se predicase el arrepentimiento y remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46, 47. Eso, Yeshua, no está en el Tanaj tampoco. Así que quiero que me muestren dónde aparece esto en el Tanaj, estos dos textos. Jesús no cumplió con los requisitos verdaderos del listado a través del Tanaj de ser Mesías. No podemos aceptarlo como Mesías porque ya lo he demostrado los requisitos que tenía que tener. Él no era de la tribu de Yehudá, no era de la tribu del rey del linaje del rey David, no era descendiente del linaje real del rey Salomón, no fue ungido como rey, no hizo que todas las tribus de Israel regresaran del exilio, no cumplió ni enseñó a cumplir los mandamientos de la Torá, al contrario, los violó. No reinó sobre todo Israel y el mundo con el templo eterno en el sacerdocio y los sacrificios restaurados. No hizo que hubiera paz en el mundo entero, al contrario, en su nombre millones murieron y guerras fueron luchadas en su nombre. No hizo que el conocimiento de Hashem fuera universal, él mismo era un ignorante. No hizo que toda la humanidad abandonara la idolatría, al contrario, él mismo enseñó que adoraran y a que lo adoraran a él como un ídolo pagano para nosotros, claro. La enfermedad y la muerte sigue existiendo. Jesús murió, no existe ninguna base bíblica, ni siquiera sugiere que el Mesías tiene que morir. Los muertos no han resucitado. Esta es una de las mayores pruebas de la era mesiánica no ha llegado. Entonces queda comprobado que el concepto concepto y castigo de Caret, ser cortado en el Tanaj, no es un castigo que es aplicado a gente buena, sino aplicado solamente a gente malvada. Es de dar risa que los cristianos fervientemente dicen que el ungido de Daniel 9:26 es Jesús, sin saber que al querer aplicarle este texto a Jesús, lo único que están afirmando es que Jesús era un malvado. Y aún así los cristianos dicen que Jesús fue Yikaret, cortado. Así que donde aplica el dicho donde se dice si el zapato no queda forzarlo, lo único que logra es lastimarse el pie. En el primer año, como ya he demostrado en mi tiempo, en este debate he demostrado que Yeshua no fue el Mesías y no cumplió las profecías que los judíos pensamos como mesiánicas. No pudo responder el pastor a las dos venidas, no podrá responder a dónde están las escrituras. Tiempo ya. Ok, entonces, voy a poner el cronómetro. Bueno, comienzo. Bueno, parece que nuestro hermano judío no está escuchando lo que aquí se dijo. Él dice que donde dice la Biblia que el Mesías tiene que morir por los pecados, no está escuchando lo que dice Isaías 53, ¿verdad? Y ahí Isaías 53 dice bien claro que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él dice que donde había que morir, Isaías 53 también, dice que tendría que morir, ¿verdad? Él dice que donde tiene que resucitar. Bueno, eso lo puedes ver en el Salmo
16, verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ningún hombre que muera y no resucite puede pasar por esto. Y es claro que hoy en día la tumba de David todavía está en Jerusalén. Así que David, todos los profetas y todos los hombres del Antiguo Testamento vieron corrupción. Por lo tanto, hay un santo que no verá corrupción. Y ese santo es el Mesías de Dios, Jesucristo de Nazaret. A él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él dice que el mismo Jesús dijo que él no era descendiente de David. Esto no es cierto, es una mala interpretación completa. Jesús estaba diciendo que él era más grande que eso todavía, porque él no solo era descendiente de David según la carne, sino que era señor del mismo David. Entonces, el Mesías es alguien más grande que David, aunque de la carne descienda de él. Él dice que yo no he probado, pues ninguna de todas estas cosas, pues todas han sido completamente probadas. En Isaías 53, en Daniel 9, han sido completamente probadas, pero él dice que no han sido probadas, no sé cómo. Entonces, aquí lo que está hablando en Mateo 23 es que él es más grande que David. Dice, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él le dijo, ¿cómo puede David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de mis pies. Entonces, si David no estaba hablando del Mesías, ¿de quién está hablando? ¿Hay otro Señor que no sea Dios y el Mesías de Dios? Es claro que David estaba hablando del Mesías. Por lo tanto, Jesucristo estaba diciendo, ¿verdad?, que no solo él era un ser humano, sino que también era divino. Y es algo que le falta por creer todavía a los judíos. Déjenme decir, me acuerdo algunos de cosas más que él dijo. Bueno, él dijo que las profecías no se habían cumplido. Eso fue un absurdo. Más de 400 profecías se cumplieron en él. Él dijo que había problemas en las genealogías. Ya probé. En el Antiguo Testamento también había problemas en la genealogía, así que Moisés también es falso. Inclusive lo escuché decir en un debate que Jesucristo era una copia de Horus. Y bueno, si fuese así, entonces Moisés también lo era de Sargón de Akkad, ¿verdad? La tablilla neosiria, donde también dice que se echó en la canasta y todas esas cosas. Es decir, toda la historia de Moisés también sería una copia de Egipto, ¿verdad? Dice la tablilla, me depositó una cesta de juncos cuya rendija tapó con betún, me arrojó al río sin que yo pudiera salir de la cesta. Entonces, son argumentos usados por los ateos contra la fe, y eso es lo que no sabe Rubí. Lo que no sabe Rubí es que está usando elementos ateos que también son usados en contra del judaísmo. Se le quedó bien claro de que el siervo sufriente de Dios, de Jehová, es el Mesías y no es Israel. ¿Por qué? No solo porque habla en singular, sino también porque Isaías se pone dentro de Jacob y dice que no tenía hermosura para que Israel le deseara, como no lo desea Rubí, por cuanto no fue un rey que pues le dio la paz supuesta que quería Israel, cuando esa paz contradice a Daniel 9, porque dice Daniel que después de la muerte del Mesías habrá guerra, no habrá paz. Entonces todo se ha sido completamente probado, cosa que Rubí no ha podido probar absolutamente nada de lo que ha dicho, porque ha dicho que Israel es el siervo sufriente, pero no lo ha podido probar. Él dice que hagamos un debate, que le queda más tiempo para eso. El tiempo mío fue suficiente para probar que el siervo sufriente de Jehová es el Mesías y no Jacob. Bueno, aquí termino con mis 5 minutos. Y queda con eso concluido el debate. Ahora tendremos 1 minuto para despedirnos, en cual, y todavía no ha tenido ni un solo contrincante que respete esta norma. Vamos a decir si Rubí lo hace, que no se hable nada del debate, ni ustedes tomen conclusiones, ni lo que yo dije, ni lo que él dijo, ni denle vuelta al asunto. Yo siempre me despido simplemente poniendo punto final y más nada que eso. Ya todo lo que se dijo
se dijo. Bendito sea el Señor. Entonces, bueno, Rubí, tienes tu tiempo para despedirte. 1 minuto. Bueno, gracias por el tiempo que ha pasado en el debate, por su tiempo, por tratar de demostrar algo que bueno, que no se ha podido. Doy gracias a las personas que han estado escuchando el debate. Gracias por su tiempo, gracias por haber estado aquí y viendo sus opiniones. Y nada, decirles que quien quiera saber más de mí, quien quiera salir de la mentira de Roma, que se suscriba a mi canal Cabala, Historia Crítica del Cristianismo, al habla Camilo Navarro Rubí. Solo tiene que poner en el buscador de YouTube Camilo Navarro Rubí y le aparecerán mis 2 canales. Ahí tengo vídeos. Y también mi blog, Camilo Navarro Rubí o blog.es. Con esto me despido, muchas gracias, les deseo muchas verajots de Hashem, bendiciones, la luz de él sea con todos ustedes. Gracias, Shalom. Bueno, ok, entonces yo me despido también. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Si estás viendo este video, recuerda que hay una primera parte de este debate que tuvimos al final, problemas técnicos, y por eso hicimos la segunda parte. No se te olvide ver la primera parte para que puedas entender el debate. Gracias primeramente a Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo de Nazaret, su amado Hijo y Mesías de Israel. Gracias le doy a todos ustedes, los cristianos, los judíos también que han estado aquí. La paz sea a Jerusalén, porque nosotros sí amamos a Jerusalén y jamás hemos perseguido ni perseguiremos al pueblo de Israel. Bendiciones. Mi página de internet es reflexionesdelpastor.com. Mi canal de YouTube es reflexionesdelpastor.com, donde subimos constantemente debates y videos sobre diferentes temas. Bueno, me despido con esto. Los amo en el Señor Jesucristo a todos. Shalom. La paz sea a Israel. Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes y a nosotros también.